siento más confortable con esto, pero voy a decir que cuando me muevo ya no se escucha, ¿verdad? Bueno. Ahí estamos. Amén. No soy muy fuerte. Poquito. Poquito, muy fuerte. Solo bájale un poquitito. Vayan a Romanos 3, hermanos, por favor. Romanos 3. Vamos a... Recuerden que estamos viendo Romanos. Vamos a ver la justicia por medio de la fe en Romanos. ¿Verdad? Aunque hemos visto bastante últimamente acerca de justificación. ¿Se acuerdan? Tuvimos ahí está. No, súbele un poquitito. Ahí está. Ahí está bien. Ahí déjale ahí. Si tengo que gritar más, pues nomás grito más fuerte. Parece que no hace tanto tuvimos un estudio de justificación, si se recuerdan. Ese es parecido. Bueno, básicamente es lo mismo. Justicia, justificación, tener justicia en Cristo. Hay cosas que tal vez no hemos visto en Romanos, pero vamos a ver, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Ya está en Romanos 3:21, hermanos. Amén. Romanos 3:21, vamos a leer del 21 al 31. Estamos leyendo por temas, prácticamente no versículo por versículo, pero prácticamente el tema, no sé qué tema tengan ahí en su Biblia. Justicia, pero es justicia por medio de fe, ¿no? O de la fe, como quieran ponerlo. El versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, obviamente, dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Sí, van notando cómo está hablando de justicia, ¿verdad? Amén. Y también está enseñando que solo podemos tener justificación o justicia a través de la fe o a través del Señor Jesucristo. No hay otra forma de ser justificados. Dice el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dice el versículo 27, ¿dónde puede estar la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. ¿O está preguntando? Dice, ¿dónde puede estar la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No. ¿Es lo que dice? No. No, sino por la ley de la fe. Dice el 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Voy a leer hasta el 31. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿No es Dios, no es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y el que justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión.
Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos, ¿qué dice? La La ley. ley. ¿Por qué dice confirmamos la ley? Porque la ley, hermanos, nos llevaba a la fe. ¿Están conmigo? Porque acuérdense que sin ley no podíamos llegar a tener fe. Porque ¿para qué necesitaríamos fe si no somos pecadores? ¿Están conmigo? No hay necesidad de tener fe en nadie, no hay necesidad de tener fe en Dios, no hay necesidad de tener fe en Jesucristo si no somos pecadores, no necesitamos ser justificados. Pero como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, al estar destituidos de la presencia de Dios, ¿verdad? Pues no podíamos llegar allá sin estar justificados, y es lo que está haciendo el Señor Jesucristo, nos justifica, ¿verdad? A través de su muerte en la cruz del Calvario, todo el que en él cree. Hay 3 pasajes en la Biblia, hermanos, que hablan prácticamente del mismo tema, que es Romanos, Gálatas y Hebreos. Hebreos habla también mucho de esto. Estos 3 libros cartas, epístolas, como quieras decirle, hermano, fueron dirigidas a los judíos. Recuerden que los judíos querían justificarse por las obras de la ley. Por eso es que dice ahí en el 3:20, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Sí están conmigo, hermano? Y luego el 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Sí están conmigo, hermano? Amén. Pablo, hermano, cuando escribe esto, está dirigido más a los judíos, porque los judíos querían ser salvos a través de la ley, ¿verdad? Y nosotros ahora tenemos más conocimiento que los judíos. Los judíos no entienden ni siquiera la ley. Hay gente que cree que todos los judíos creen en Dios. No, hermano, los judíos no creen en Dios. Yo diría no todos, ¿verdad? Hay unos que todavía están esperando el Mesías. Hay otros que creen en otra versión son versiones de judaísmo. Es como ¿cómo les explico? Como el cristianismo en estos protestantes. ¿Sí están conmigo? El cristianismo en los protestantes varía tanto que unos creen que la salvación se pierde, otros no creen que se pierde, otros creen que el bautismo debe ser por inmersión, deben meterlos en el agua completamente, otros nada más con aventarles unas chispitas de agua. O sea, hay una variedad de creencias, hermano, que no son bíblicas, ¿verdad? Entonces, así también el judaísmo, ahorita tú podías ponerlo bajo una religión falsa, porque ellos no creen ni siquiera lo que es el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que ellos le llaman la Torá, y toda la Biblia del Génesis hasta el Malaquías le dicen la Tenaj. Entonces ellos no creen ni siquiera los primeros 5 libros. O sea, cuando tú le preguntas a veces a un judío acerca de ciertas leyes, ellos acomodan la ley a como ellos les gusta. ¿Sí están conmigo, man? Pues eso se llama humanismo, man, porque ellos quieren quedar bien con el mundo. Y hermano, Dios no quiere que quedemos bien con el mundo, necesitamos quedar bien con Dios. El mundo nunca lo va a satisfacer, siempre van a tener ideas, siempre van a estar en contra de Dios, no importa cómo tú enseñes. Pero tienen diferentes creencias,
En esos tiempos me imagino que tal vez estaban un poquito más cerca de la verdad en cuanto al Mesías, pero ahorita están totalmente perdidos. Hay mucho tipo de judaísmo. Mire, quiero que vayamos, por ejemplo, a Gálatas 2:11 para que vean acerca de eso que les dije, de que estas tres cartas hablan de la justificación. Después de Corintios está Gálatas. Si ustedes han leído Gálatas, muchos de los que han leído Gálatas saben que el libro de Gálatas fue escrito. ¿Por qué, hermanos? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué se les escribió a Gálatas? Nadie me puede decir por qué, hermano. Porque estaban judaizando, ¿se acuerdan? En el primer capítulo de Gálatas dice la Biblia que ya tenían otro evangelio. ¿Sí están conmigo? Si leen el primer capítulo de Gálatas, en el versículo 6, ¿sí están conmigo, hermano? Uh-huh. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio, ¿qué dice, hermano? Diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice el 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, maldito. Dice, como antes usted ha dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Si ves cómo comienza Pablo hablando de este tema, porque ellos estaban regresando al judaísmo, hermano. Estaban judaizando. En estos lugares había judíos y en vez de ayudar a la iglesia, estorbaban a la iglesia. Ese Pedro, si ustedes notan, a veces era tropiezo. Por eso el Señor, yo creo que le llamó piedra, ¿verdad? Porque a veces era piedra de tropiezo. Y lo vamos a ver aquí. Oscar, bájale un poquito de esa cosa, me estoy quemando, yo no sé por qué tengo mucho calor. Bájale un grado ahí por lo menos. Por favor, vayan a Gálatas 2:11. Mira lo que le dice Pablo a Pedro. Lo regaña porque estaba siendo de tropiezo. Pone 70, a veces nos congelamos. ¿Tiene calor o tiene frío, hermano? Calor. Tiene calor, ¿verdad? Se siente caliente aquí. Uh-huh. Dice el versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Dice, pues antes que viniese, algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Acuérdense que cuando habla de la circuncisión está hablando de los judíos. Dice que cuando Pedro va a Antioquía, dice que se juntaba con los gentiles, no había problema, ¿verdad? Pero cuando vienen los otros judíos, él dice, no, pues yo no puedo juntarme con estos porque yo soy judío, ¿verdad? Empezó a decir, bueno, es que estos son pecadores, yo no soy pecador, ¿verdad? Ahí nomás te das cuenta que Pedro no pudo haber comenzado la iglesia católica. ¿Están conmigo, man? Porque no le gustaba juntarse con los gentiles. Ahora es más, inclusive aquí en Gálatas, en el capítulo, en este capítulo,
Pablo enseña que Pablo fue enviado a los gentiles y él fue enviado a los judíos. Ahorita no vamos a ver eso. Dice ¿en dónde me quedé, hermanos? En el 12. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, dice, participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé, ¿se acuerdan de Bernabé, hermano? Ujú. Tremendo hombre de Dios, y ahora ya se estaba dejando llevar por los demás. Dice, aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, dice, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y dice el 15, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, no estaba diciendo que no pecaban, más estaba diciendo que ellos tenían conocimiento de la ley, ¿verdad? Dice, sabiendo que el hombre, dice, no es justificado por las obras de la ley, sino que, dice, hermano, por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será, ¿qué dice, hermano? Justificado. Y si notan ahí enseguida, hay una referencia a Romanos 3:20, que leímos precisamente en Romanos 3:20. Entonces por eso nos damos cuenta, porque este pasaje, hermano, está hablando precisamente también de la justificación, ¿verdad? Por medio de la fe. Y eso es lo que dice Gálatas 2:16. Dice que sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe, ¿qué dice, hermano? De Jesucristo. Dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermano, los judíos estaban pasando situaciones en las que cuando se juntaban con su gente empezaban a dudar de la salvación. ¿Sí están conmigo? Empezaban a querer practicar el judaísmo, querían seguir practicando los rituales, practicar todas las cosas que practicaban en la ley. Al punto que Pablo se da cuenta y dice, bueno, o vas a ser judío o vas a ser gentil. Si quieres ser justificado, ¿verdad? Necesitas tener fe, porque la ley no justifica. ¿Sí están conmigo? Y esa es la carta de Gálatas, hermano, precisamente habla también de esto, porque los Gálatas estaban queriendo judaizar. Estaban, la verdad, no dice Pablo más qué pasó. Sabemos que había varias iglesias en Gálatas, porque cuando habla de varias iglesias, me imagino que había más de una iglesia en esa región. Ahora, dice el 17, mira lo que dice el versículo 17, dice, si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? De ninguna manera. Porque si las cosas que destruimos, las mismas vuelvo a edificar, transgresor te dice, no. Me hago. Wow, eso está tremendo, ¿no? Porque dice, si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor, ¿qué dice? No. Me hago. Lo que yo entiendo de esto es cómo puedo yo ser salvo y luego ya no regresarme al judaísmo. No se puede ser. ¿Sí están conmigo, man? Hay un pasaje, mira, dejen una marca ahí. Hay un pasaje en Hebreos
en Hebreos 6, quiero que lea. Porque inclusive hay mucha gente que está siempre confundida con este pasaje. Cuando llegan ahí, voltean, y no estoy hablando de nosotros, de los bautistas, estamos hablando de los de otras religiones, especialmente los protestantes, donde dicen que se pierde la salvación y lo dice claramente. En el versículo 4, para poder entender este pasaje, hermano, necesitamos entender qué significa imposible. La clave aquí es imposible. ¿Sí están conmigo? ¿Alguien sabe qué es imposible? Sí. ¿Qué significa imposible, hermano? Posible es que no se vuelve a repetir. No se puede. Es imposible. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, o sea, alguien cuando escucha el Evangelio, hermano, el Evangelio lo ilumina, dice, y gustaron del don celestial, y se fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. ¿Qué significa eso? Está hablando de una persona que es salva, ¿no? Porque solo una persona que es salva puede participar del Espíritu Santo. Una persona que es salva puede entender cuáles son los poderes del siglo venidero, lo que viene en la resurrección, ¿verdad? Porque es tremendo poder. Dice, es imposible que estas personas, dice, y recayeron, o sea, en otras palabras, pecan, ¿verdad? Porque sabemos que recaer es pecar. Y recayeron, dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible, ¿verdad? Que estas personas, dice, recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo, ¿qué dice? A vituperio. O sea, una persona, si es salva, no puede volver a crucificar a Cristo otra vez, no se puede. ¿Sí está conmigo? Es imposible, no puede. Imagínate, tú eres salvo, dices, bueno, y ahora ya no soy salvo, ahora vas a volver a crucificar a Cristo para que seas salvo. No se puede, es imposible. Y hay gente que voltea este pasaje, hermano. Entonces dice, no, ves, ahí dice que sí se pierde la salvación. Cuando dice todo lo contrario, porque es imposible. ¿Sí están conmigo, hermano? ¿Cómo se va a perder la salvación? Y acuérdense que Hebreos fue escrito ¿a quién? Hablan, díganme, hermano. Los gentiles. No, Hebreos fue escrito a los hebreos, a los judíos, porque se estaban alejando del Señor. Ellos estaban queriendo judaizar. Y ahorita vamos a ver más pasajes. Entonces, por eso el escritor de Hebreos, ¿verdad? Que está escribiendo, ¿saben quiénes son los hebreos, verdad? Están conmigo, si han leído la Biblia, ¿verdad? Estoy enseñando la Biblia, pero si saben quiénes son los judíos, quiénes son los hebreos, quién es la circuncisión, quién es el pueblo, ¿verdad? Ok. Toda esta gente está hablando prácticamente de lo mismo, ¿verdad? Ahora, ellos, si ustedes examinan el libro de Hebreos, hermano, el escritor de Hebreos está explicando que la ley, los rituales y todas las cosas que se hacían no salvaban a nadie. Ese era el punto de lo que el escritor estaba hablando a los hebreos. Y por eso les dije que al principio Gálatas, Romanos y Hebreos prácticamente llevan al mismo punto, es el mismo tema prácticamente. Ok, entonces ahí tienen, hermano, ¿por qué los traje este pasaje, hermano? Porque ahí si regresan a Gálatas 18,
Dice, porque si las cosas que destruí yo mismo las vuelvo a edificar, transgresor me vuelvo. O sea, ahora te decís cristiano, no crees en Cristo y olvidaste el judaísmo y ahora estás regresando al judaísmo, pues te vuelves transgresor otra vez. Es como cuando alguien sale de la cárcel y se vuelve a meter. ¿Sí están conmigo? Estás preso. Así están conmigo. Eso era la ley, man. La ley era una esclavitud. Entonces sales de la cárcel, sales de la esclavitud y luego te vuelves a meter en la esclavitud. Y eso es lo que está diciendo Pablo en Gálatas. Dice, como en el capítulo 5 de Gálatas dice que tienes que dejar la esclavitud. Voy a seguir leyendo el 19, dice, porque yo, dice, por la ley, ¿qué dice, hermano? Soy muerto para la ley, a fin de vivir, ¿para qué? Para Dios. Dice el 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira lo que dice el 21, está tremendo. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese, ¿qué, hermano? Acuérdense que el tema es de justicia, ¿verdad? Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás, ¿qué dice? Por demás murió Cristo. Lo que está diciendo, si vamos a ser justificados por la ley, entonces, ¿para qué vino Cristo? O si vamos a hacer obras para ser salvos, entonces, ¿a qué vino Cristo? No había necesidad de que viniera Cristo. ¿Sí están conmigo, hermano? Y aún viendo todas estas pruebas, hermanos, de que la salvación no se pierde, aún así hay gente que dicen que se pierde. Mira, vea, regresense a Hebreos, que les dije, hermanos, 6. Allí mismo en Hebreos, pero estoy seguro que ahí hay algo que les quiero enseñar. Si van al versículo 19, ya están allí, hermano. Dice, la cual tenemos como, ¿qué dice, hermano? Segura y firme que ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué significa esto de que tenemos segura y firme ancla del alma? ¿Qué significa, hermano? Que no se puede perder la salvación. No voy a leer todo el pasaje, hermano, pero al final a eso está llevando el escritor de Hebreos. Dice, mira, la salvación es para siempre. La salvación está segura, no se pierde. ¿Están conmigo, hermano? Ahora, si leen conmigo en Gálatas 2:11, o ya lo leímos, hermano. O ya lo leímos, perdón. Vea Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Ya estábamos ahí, pero me regresé. Hebreos 9:22. Ahora, ¿por qué estamos viendo esto, hermano? Estamos viendo esto para no solo a decir, bueno, solo hay un pasaje, porque mucha gente dice, bueno, solo hay un pasaje en la Biblia y con ese pasaje hacen un dogma o una doctrina. No, está por toda la Biblia, hermano. Y esos son algunos de los pasajes, pero esto de la justicia por la fe o la justificación por la fe está por todos lados en la Biblia. Y dice ¿qué les dije, hermanos? Hebreos 9:22, ¿qué dice? Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Ajá. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre, ¿qué dice? No hay remisión. No se hace remisión. ¿Sí están conmigo, hermano?
¿Qué significa esto? Que la ley perdonaba ciertos pecados, purificaba ciertos pecados, pero ¿alguien entiende qué significa casi? Ese casi dice que no está limpio. O sea, no es completo, es casi. Si yo traigo un balde de agua y le falta entonces puede ser casi está lleno, o puede decir está lleno. No, es casi. Entonces, eso, hermano, nos enseña, nos demuestra otra vez que la salvación era imposible por las obras de la ley. La ley no puede salvar. ¿Sí están conmigo? Entonces, ¿cómo se podían justificar? Bueno, ellos se querían justificar por las obras de la ley. Por eso Pablo dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ellos querían regresar, es que ellos estaban, acuérdate, tenían una vida en el judaísmo, hermano. Imagínate, tú tienes una vida en el cristianismo y ahora viene alguien y te dice, bueno, es que la verdad está con los testigos de Jehová. Vas a estar dudando, dice, no, pero la Biblia dice que la salvación es por fe, es por Jesucristo, es por ser justificado por Él, no es por mi justicia, no es por lo que yo haga. ¿Sí están conmigo, hermano? Nuestra justicia, nos dice en Isaías que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. ¿Sí están conmigo, hermano? No sé, la Biblia a veces dice las cosas medio quedito, pero a veces lo dice fuertes. Pero cuando en Isaías dice que nuestras obras son como trapo de inmundicia, cuando la mujer está en su periodo, ¿verdad? Inclusive para ellas es algo asqueroso. ¿Sí están conmigo? No estamos tratando aquí de ofender a nadie. Pero dice Dios que así es la justicia de nosotros. Esas son nuestras obras. Cuando nosotros vamos y decimos, mira, nos presentamos ante Dios y mira lo que estoy haciendo, ¿verdad? Dios lo ve como, dice, pues ¿qué traes, verdad? Solamente Cristo, hermano, nos puede justificar. Solamente a través de Cristo podemos tal vez hacer alguna obra para glorificar a Dios y no es para salvación. ¿Sí están conmigo? Porque hay gente que dice, oh, yo hago hago obras. No. Hermano, eso no salva a nadie. Puedes hacer todas las obras que tú quieras, pero no te va a salvar. Entonces, casi eran justificados por la ley, pero ese casi no era 100%, ¿verdad? No había justificación en la ley. Vea Hebreos 10:1. En Hebreos 10:1, ya están allí, hermano. Y podemos leer todos estos pasajes, están tremendos, pero son bastante largos. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca, ¿qué dice? Nunca, dice nunca, ¿verdad? Nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer ¿qué? Perfectos a los que se acercan. O sea, nunca puede hacerlos perfectos. ¿Por qué? Porque, hermano, los sacrificios, las ofrendas que ellos hacían no perfeccionaba a la persona. Solo era temporal. Ellos lo hacían a través del año, pasaban haciendo sacrificios y solo era temporal. Y solo perdonaban ciertos pecados. Si había ciertos pecados en los que los sacrificios de la ley no cubrían, tenían que matar a las personas. Por eso la Biblia llama pecados de muerte. Si había una persona que cometía pecados de muerte, tenía que morir. No había un cordero que le perdonara la vida. ¿Se acuerdan cuando David pecó? Mismo David dice que él no podía dar nada para complacer a Dios porque no hubiera podido dar nada. Él merecía que lo mataran por lo que había hecho. ¿Están conmigo, no? Dice, voy a leer hasta el 4.
Dice el 2, dice de otra manera cesarían, ¿qué dice, hermano? De ofrecer. ¿Qué significa esto? Dice, si por la ley fuera la justicia, entonces con un sacrificio, ¿verdad? Se acabaría todo, pero tenían que hacerlos continuamente cada año. Así lo estuvieron haciendo por cientos de años. ¿Están conmigo, hermano? Dice, de otra manera cesarían de ofrecerse pues los que tributaban este culto, limpios una vez, no tendrían más conciencia del pecado. Pero estos sacrificios cada año se hacen, pero se hace memoria de los pecados. Dice el versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden, ¿qué dice, hermano? No pueden quitar, ¿qué dice? Los pecados. Los pecados. Imagínate, y estos eran gente que conocía la ley, hermano. Estamos hablando de gente que conocía las leyes de Dios. Imagínate un gentil ahora en nuestros tiempos que quiere justificarse por los mandamientos, por las obras de la ley. No sabe ni de qué están hablando. ¿Alguien está conmigo? Cuando alguien viene y dice, bueno, hay que hacer los mandamientos, entonces pregúntale qué mandamientos hay que hacer, ¿verdad? Y luego le preguntas, ¿eres judío? ¿Verdad? Porque la ley fue dada a los judíos, no fue dada a los gentiles. Y aún así los judíos no podían ser salvos por la ley. Se les perdonaban ciertos pecados, pero no eran perfectos, no eran justificados por las obras de la ley. ¿Sí están conmigo, hermano? Entonces en el versículo 5, allí entra el Señor Jesucristo. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, no me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Dice el 9, dice, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer, ¿qué dice? Wow, está tremendo eso, ¿verdad? Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez, ¿qué dice? Para siempre. ¿Una vez qué? Para siempre. Para siempre. Somos santificados, somos perfeccionados para siempre. Ya no hay que hacer más sacrificios, ya somos perfectos. ¿Sí están conmigo, hermano? Y dice que ¿para cuándo? ¿Para mañana nada más? ¿Qué significa para siempre? ¿Se puede perder la salvación? De ninguna manera. No se pierde la salvación. Dice, bueno, ¿y qué tal si peca? Bueno, hermano, el pecado tiene consecuencias. Amén. Pero te voy a decir, hermano, yo he conocido gente que ha pecado tremendamente, pero sigue buscando a Dios. Amén. David es un ejemplo. Él no se dejó de Dios. Mira, el que es salvo, hermano. El que es salvo. El que ha conocido a Dios, el que sabe quién le perdona sus pecados, sigue buscando a Dios, no importa las circunstancias. Y el que no es salvo, no le importan las cosas. Él sigue en el pecado sin importarle quién es Dios. Sabiendo, mira, te voy a decir por qué. Porque cuando nosotros pecamos, hermano, nosotros tenemos necesidad de Dios. Te entra una necesidad de buscar a Dios, porque tú sabes que necesitas a Dios, porque el Espíritu Santo te enseña que necesitas a Dios. Hay gente, hermano, por cualquier razón se alejan de Dios, pero siguen buscando a Dios. ¿Por qué? Porque son salvos. Lo buscan como sea. ¿Sí se acuerdan del hermano Pablo? Pablo, no me acuerdo cómo se apellida. El de Richmond. Serrano, ¿sí se acuerdan? Pablo Serrano. Él fue salvo solo. Él dice que un día estaba
escuchando una prédica ayer, y fue una prédica de Pentecostés. Dice que el que estaba predicando de salvación. Pero el Pentecostés predica salvación, pero no la cree, ni la entiende. ¿Alguien está conmigo? Y dice, pues yo, dice, cuando yo escuché eso, cuando se acabó la predicación, me hinqué y le pedí a Dios que me salvara, y entendió que es vida eterna. Y entonces dice que no sé por qué, inclusive él fue a hablar con la persona donde escuchó la predicación que lo llevaba a la iglesia. No lo pudo llevar a la iglesia, dice, pero me encontré a un bautista fundamental y fue el que me llevó a la iglesia y le preguntó y le dio el evangelio y dijo, no, pues yo ya soy salvo. Y dijo, ¿cómo que eres salvo? Dice, yo escuché una prédica y él no entendía nada. Dice, pero yo le pedí que me salvara, soy salvo. Dice que me dio vida eterna. Dice, ¿no es así? Dice, sí, así es. Dice, bueno, ahora necesitas bautizarte. Y sabes, dice, después, dice, tardé años, dice, pero siempre estaba buscando a Dios. Siempre estaba leyendo mi Biblia. Dice, porque no teníamos una iglesia a donde ir. Dice, wow, y hermano, el que es salvo. Y no se trata de hacer obra, no se trata de perseverar es guardar la palabra del Señor, creer en Él. Quiero que vayan a Gálatas 3:8, no sé si ya lo leímos, ¿no, verdad? Los veo así como que ya se quieren ir para la casa. Ya están, me dan ganas de ver el reloj. Media hora más, hermano. Media hora más y 20 pasajes de Biblia. Gálatas 3:8, ¿ya están conmigo, hermano? Amén. Acuérdense que estamos viendo la justicia por medio de la fe. La justificación es solamente por fe, solamente por creer. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Eso es lo que estamos viendo. Lo estamos viendo en diferentes ángulos, diferentes pasajes, Amén. Estamos estudiando Romanos, pero nos estamos apoyando con otros textos para entender qué es la justicia o la justificación, ¿verdad? A través de la fe. Y vamos a Gálatas, que les dije, hermano, 3:8, ¿verdad? En Gálatas 3:8, pero mira, quiero que leas el 1, el 3:1, mira, dice, oh Gálatas, ¿qué dice? Insensatos. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros, dice, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Está preguntando, ¿verdad? Uh-huh. Dice, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Dice el 2, esto solo quiero saber de vosotros. Dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Dice, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿Por las obras de la ley o por fe? Y si es por las obras de la ley, bueno, demuéstrame, ¿verdad? Con las obras de la ley, o demuéstrame con la palabra de Dios que el Espíritu Santo se recibe con la ley. No van a encontrar un pasaje en la Biblia. ¿Sí están conmigo, hermano? Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora, dice, vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Dice el versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y luego da un ejemplo de Abraham. Dice el 6, así Abraham creyó a Dios. ¿Y qué dice, hermano? Le fue contado, ¿por qué? Justicia. Estamos, ¿qué, hermano? Viendo de nuevo, ¿qué? Justicia, ¿por qué? Por la fe. ¿Verdad?
Dice que Abraham, hermanos, él creyó y fue justificado. ¿Están conmigo? Amén. Él no fue justificado por hacer alguna obra. Inclusive en Romanos dice, bueno, si él hizo una obra, bueno, se le debe algo. Pero no se puede gloriar con Dios. Él creyó y fue justificado. Dice el 8, y la escritura previendo que Dios había de qué, mano, justificar por la fe, ¿a quién dice? A los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán, ¿qué dice? Benditas todas, ¿qué dice? Todas las naciones. ¿Por qué dice eso, hermano? Porque de él vendría el Mesías. Dice, en ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones. Estamos hablando de todos. Por eso dice en la Biblia al judío primeramente y también al griego. Porque no solo los judíos iban a ser bendecidos en Abraham. Porque a ellos tenía que venir primero el Mesías. Pero también a los gentiles, también al judío. ¿Sí están conmigo, hermano? Dice el 9. De modo que los de la fe, ¿están conmigo, hermano? Amén. ¿Por qué fue escrita la carta de los Gálatas a los Gálatas, hermano? Porque se querían justificar por la ley. ¿Están conmigo? Ellos querían justificarse con la ley. Por eso ahí en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Acuérdense que ellos estaban dejando el evangelio y se querían justificar con las obras de la ley. ¿Sí están conmigo? Entonces eso es lo que está haciendo Pablo, lo está convenciendo de que la justificación es por fe y no es por obras de la ley, ¿verdad? Dice el 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Dice el 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Sí están conmigo, man? Pues escrito está, maldito todo aquel que que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Porque era una maldición, porque si tú no las llevabas a cabo, te acarreabas una maldición. Si no obedecías, tenías maldición. ¿Están conmigo, hermano? Dice el 11. Y que por la ley, ¿qué dice, hermano? Y que por la ley ninguno se justifica para, ¿qué dice? Es evidente, porque el justo por la fe, ¿qué dice? Vivirá. Y te manda a Habacuc 2:4. 3:11 también lo puedes agregar allá. ¿Se acuerdan? Les di varios versículos la otra semana, me parece. Romanos 3:20, 3:28, Gálatas 2:16, Efesios 2:8 y 9. ¿Sí se recuerdan? Amén. Ese también lo puedes agregar ahí. Ese también va con eso. Dice que por la ley ningún ser humano se justifica para con Dios. Es evidente. Dice, porque el justo por la fe vivirá. Dice, voy a leer hasta el 14. Dice, y la ley no es, ¿qué, hermano? De fe. Sino que dice, el que hiciere estas cosas, ¿qué dice? Vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Dice el versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hasta allí iba a leer. No hay otra forma de justificarse, hermano. Mira, los judíos se quieren justificar porque dicen ellos, es que nosotros somos escogidos de Dios. Somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. A nosotros nos dieron la ley. ¿Sí están conmigo? Yo me he topado con judíos y dicen, ¿tú me vas a enseñar a mí? Así me dicen.
Tú me vas a enseñar a mí. Dice, yo debería enseñarte a ti, ¿verdad? Y hermano, aunque ellos te quieran enseñar con la ley que tú puedes ser perfecto, no se puede. Ni por lógica humana se puede, hermano. ¿Están conmigo, hermano? La gente, el que no conoce la ley, quiere usar su propia lógica. Dice, bueno, es que portándose bien, vamos a ir al cielo, portándonos bien, vamos a ser justificados delante de Dios. Pero nosotros sabemos que no podemos. Los judíos dicen, bueno, si tú obedeces la ley, pero tú estás diciendo, tú mismo te estás dando con tu propio palo, porque estás diciendo, sí obedecemos la ley, estás obedeciendo la ley. Yo me encontré a un judío y le digo, ¿y de verdad estás obedeciendo la ley? Ya que estás hablando de la ley, te voy a dar con tu mismo palo. ¿Cuántos sacrificios has hecho este año? Y se me quedan mirando así como, no, pues ninguno. Entonces no estás obedeciendo la ley. Porque la ley no solo eran los 10 mandamientos, o los 613 mandamientos, los 613 mandamientos incluían los rituales, pero ellos creen que con ponerse ¿cómo se llama? La kipa esa, y comer kosher ya se van a ir al cielo, hermano. Porque son escogidos desde antes de la fundación del mundo. No, ellos fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo para que a través de ellos viniera la palabra de Dios, a través de la descendencia de Abraham viniera el Mesías, pero aún así tenían que creer en el Mesías para ser salvos. ¿Sí están conmigo? Porque solamente eran justificados a través de Cristo, no su descendencia no los justificaba. O sea, tener sangre judía no justifica a nadie. ¿Sí están conmigo, hermano? Entonces ellos mismos caen en su propia trampa, podría decir. Mira, quiero que vayan a Gálatas 5:1. Gálatas 5:1, ya están allí, ¿no? Gálatas 5:1, mira lo que dice en Gálatas. Aquí Pablo le está diciendo que se mantengan firmes en la libertad que habían obtenido en Cristo. ¿Sí están conmigo, hermano? ¿Por qué hay libertad en Cristo, hermano? Porque en Cristo ya no estamos amarrados al pecado. El pecado nos llevaba sujetos al infierno, porque el pecado condenaba al infierno. ¿Ustedes están conmigo? Ahora en Cristo Jesús somos libres. Podemos pecar, pero Cristo nos libera, nos limpia del pecado. Nos lavó, nos santificó. Ahora somos salvos para siempre. Claro, vamos a pecar, pero estando en la carne todavía tenemos que ir y pedir perdón para nuestros pecados para que podamos estar delante del Señor. ¿Están conmigo, hermano? Y eso es lo que el mundo no entiende. Dice, bueno, si yo soy salvo y peco, ya perdí la salvación. No. Cuando nosotros pecamos, hermano, si no pedimos perdón a Dios, después de haber sido salvos, estamos cargando nuestros pecados. Por eso a mucha gente yo le digo, ¿sabes qué? Si tú eres salvo, tú tienes que orar, tienes que buscar a Dios y pedir perdón por tus pecados. Amén. ¿Sí están conmigo, hermano? Mira, tengo una marca ahí. Te voy a enseñar con la Biblia. Si tú vas a Juan 1:8, si tú quieres enseñar esto a una persona que estás evangelizando para Cristo, dice, bueno, ya eres salvo, ya te dio vida eterna, pero vas a pecar. ¿Sí están conmigo, hermano? Porque la Biblia dice que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Aunque tú eres hijo de Dios, ¿verdad? Pero vas a pecar. Y es necesario acercarse a Dios para que te limpie de todo pecado. Dice la Biblia, no para ser salvo, sino porque eres salvo. ¿Sí están conmigo? Dice,
Dice, pero dice el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, ¿qué dice, hermano? De toda De maldad. toda maldad. Acuérdate, aquí está hablando de una persona que ya es salva. ¿Ok? Dice el 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En el versículo 2, en el 2.1 de primera de Juan, mira lo que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Verdad? Está recomendando, dice, te estoy escribiendo esto en caso de que peques. ¿Están conmigo? Pero lo dice, y si alguno hubiere pecado, la palabra sí es una condicional. ¿Alguien está conmigo? En inglés es if. Y en español es sí. Yo no sé mucho de ¿cómo se dice? De gramática. ¿Alguien me ayuda, come on? De gramática, pero entiendo. ¿Se están conmigo? Dice, yo crecí en el rancho con las vacas, hermano. Así que yo no entiendo muy bien. Dice, si alguno hubiere pecado, ¿qué dice, hermano? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, ¿qué dice? El justo. ¿Qué significa eso, hermano? Que Él te sigue limpiando, sigue abogando por ti. Dice, Él lo dice bien clarito, dice, si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, ¿qué dice, hermano? A Jesucristo el justo. Estamos hablando de una persona salva. ¿Están conmigo? Ya ha sido justificado, ya es limpiado de todo pecado, ya es salvo. Pero es necesario acercarse a Dios y pedir perdón por nuestro pecado. Porque no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ahora, si vas a Hebreos, mira, ve Hebreos 7:25. En Hebreos 7:25 da una idea similar a eso. Hebreos 7:25 dice, por lo cual, dice, puede también salvar, hablando de Cristo, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan, ¿qué dice? A Dios. Y luego dice, viviendo, ¿qué, hermano? Siempre, ¿para qué? Interceder por ellos. Para interceder por ellos. O sea, sigue intercediendo por nosotros. Él nos sigue limpiando de todo pecado. Por eso es necesario acercarse al Señor. Pero el incrédulo cree que ya una vez siendo salvo, dice, bueno, ahora tengo que cuidarme de no pecar porque voy a perder mi salvación, sin entender que está pecando, porque está blasfemando, está diciendo, Cristo no fue suficiente, lo que hizo en la cruz del Calvario no es suficiente, está diciendo es basura. ¿Sí están conmigo? Eso es lo que está diciendo. Porque pensar que si tú crees en Cristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti no es suficiente, entonces por lo demás murió Cristo, dijo Pablo. ¿Alguien está conmigo? Están blasfemando el nombre de Dios sin entender lo que están haciendo. ¿Y sabes por qué no entienden, hermano, lo que nosotros entendemos? Porque no nos salvos. Mira, cuando tú eres salvo, tú vas a entender mucho más la palabra de Dios. Yo cuando no era salvo, yo tenía la Biblia, inclusive mi esposa, esa Biblia, yo creo que todavía la tiene mi suegra, ¿verdad? Esa Biblia tiene como 35, como 40, no sé, 40 años. Y yo la leía, pero no era salvo. Me daba sueño cuando la leía. Quería entenderla, pero no podía entenderla. Sino hasta que después que fui salvo, hermano, entendí todo. Ya no necesitaba maestro, ya lo entendía todo. A veces yo le iba a agarrar mi Biblia y le decía, pastor, quiero preguntarle algo. ¿Esto que dice así es? Dice así es, hermano. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu Santo te va a guiar a entender su palabra. De verdad, el Espíritu Santo te va a guiar, tú vas a entender. Además vas a ver las cosas claramente como el agua. Vas a ver, wow, eso está tremendo. Y hermano, a mí me emocionaba tanto esto que dije, wow, ¿cómo me perdí tanto tiempo de esto? ¿Cuánto tiempo estuve perdido, hermano?
Pero cuando ya lo entendí, wow, esto era tremendo para mí, ¿no? Y todavía es, todavía es. Sí, amén. Mira, ve a Gálatas 5.1, man. Gálatas 5.1. No lo leímos, pero vamos a ver, ahí vamos a terminar Gálatas 5.1. Entonces, hermano, que quiera justificarse por cualquier cosa, no será salvo. Mira lo que dice Pablo en Gálatas 5.1, dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo. ¿Qué dice, hermano? De esclavitud. Esclavitud, porque como les dije antes, hermano, la ley era una esclavitud. Dice el 2, dice, aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará. ¿Qué dice, hermano? Cristo. Ahora, ¿por qué dice esto Pablo, hermano? Porque acuérdate que los Gálatas ya eran salvos, pero ellos querían regresar al judaísmo. Circuncidarse, hermano, era regresar al judaísmo. Era rechazar a Cristo y regresar a la ley. Aunque déjame decirte que la circuncisión ni siquiera fue dada a Moisés, ni siquiera había estado incluida en la ley, ellos la incluyeron. La circuncisión solo era una señal de que le dio el Señor a Abraham de que era creyente. ¿Sí están conmigo? Solo era una señal. Dice el 3, dice, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida o se regresa a la ley, en otras palabras, dice, está obligado a guardar, ¿qué dice, hermano? Toda la ley. Si alguien comenzaba a hacer algo de la ley, tenía que hacer toda la ley. ¿Has escuchado de estos judíos mesiánicos? ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Mesiánicos, Judíos mesiánicos, ellos inclusive te puedes confundir mucho porque predican casi como nosotros, ¿eh? Y nosotros nos hemos encontrado algunos, pero ellos nos tiran a nosotros, dicen que nosotros estamos mal porque no decimos Yeshua. Es que no es Jesús, es Yeshua. O sea, según nosotros estamos adorando un ídolo porque no se llama Jesucristo, no se llama Jesucristo, se llama Yeshua. Y ellos cambian, ponen palabras en hebreo, ellos inclusive tienen la misma Biblia acomodada a ellos, hermano. ¿Alguien está conmigo? Esta gente, hermano, están judaizando y siendo cristianos a la vez, según ellos, ¿verdad? Pero cómo, hermano, la confusión que le están metiendo a la gente, porque o eres judío o eres cristiano. Pablo estaba tratando de quitarle toda esta tradición al judaísmo, hermano, para que entendieran que ya no era necesario practicar todas esas cosas. No era necesario circuncidarse, no era necesario llevar holocaustos, llevar sacrificios o todo eso, porque ya eso había quedado en la ley, ¿verdad? Y ahora ya en Cristo no había necesidad de todo eso. Ya no se podían justificar delante de Dios a través de los sacrificios, o los holocaustos o la ley, hermano, sino a través de Cristo. Por eso dice, mira lo que dice el 3, dice, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Dice el versículo 4, de Jesucristo os desligasteis. ¿Sí sabes qué significa eso? Estás fuera, no eres salvo. Dice, de Jesucristo os desligasteis los que por la ley, ¿qué dice, hermano? Os justificáis. De la gracia, ¿qué dice, hermano? Habéis caído. De la gracia habéis caído. No eran salvos. Entonces, tú quieres seguir practicando la ley, entonces tú no eres salvo, tú no eres cristiano, tú no vas a ir al cielo por fe, tú vas a ir al cielo por obras, pero por las obras nadie se puede justificar para con Dios. ¿Sí están conmigo, hermano? Entonces nosotros por fe, hermano, es que somos justificados. Aunque todos estos pasajes fueron dirigidos a los judíos, hermano, que caían o podían caer en el judaísmo, también nos ayudan mucho a los gentiles.
porque la religión falsa, la gran ramera y las hijas de la gran ramera han confundido al mundo más bien, porque están judaizando sin saber, sin entender. Todos los protestantes quieren ser salvos por obras sin entender qué son las obras realmente. ¿Están conmigo, man? Entonces, Pablo, hermano, al enseñar a los judíos todo esto, también nos abrió los ojos a nosotros. Porque si no estaríamos pensando pues, como los protestantes o como los católicos. ¿Sí están conmigo? Que la salvación se pierde, o que tengo que hacer obras para ser salvo, que tengo que justificarme delante de Dios si hago algo. No. Gracias a Dios por gente, hermano, que fue usada por Dios para que nosotros entendiéramos la salvación. Amén. Y hermano Pablo para mí fue un tremendo apóstol. Me encanta leer sus cartas, me encanta. Bueno, los otros también, pero Pablo fue tremendo, fue nuestro apóstol, a los gentiles, porque fue el que fue enviado a nosotros, a los gentiles. Vamos a orar, hermano. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos has dado de estar reunidos en tu nombre y ver tu preciosa palabra y poder entenderla. Te pido que nos bendigas, que, Señor, podamos entenderla, Señor, y guardarla, llevarla al necesitado, al que no te conoce, Señor. Porque para eso nos estamos preparando para llevar el Evangelio a toda criatura. Te pido bendice tu pueblo, úsalo, y te lo pido todo en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.